Cuando quieras, te cedo la palabra. Perfecto, gracias, Alan. Pues sí, voy a hablar sobre la erupción de La Palma, pero más en concreto me gustaría enfocar esta charla a cómo es convivir con los volcanes y cómo nos podemos adaptar nosotros como sociedad a convivir con ellos, ¿no? Porque son un fenómeno natural que está en nuestro planeta y mucha gente vive en zonas volcánicas. Entonces, ¿de qué forma los geólogos conocemos cómo funcionan y cómo podemos aplicar todo ese conocimiento a evitar, digamos, desgracias mayores? Como ha dicho Alan, yo soy, a ver si se pasa, no me digas que ahora no pasa la diapositiva. Ay, yo soy geóloga, estudié en Madrid y luego hice un máster de recursos minerales y riesgos geológicos en la Universidad de Barcelona, pero en la especialidad de riesgos geológicos. Y ahora estoy haciendo una tesis sobre el volcán del Teide en el Instituto de Geociencias de Barcelona. Y aparte hago divulgación científica. Entonces, bueno, como sé que mucha gente que está aquí en la presentación, bueno, hay gente de niveles muy diversos, sé que hay geólogos, pero sé también que hay gente no geóloga, pues primero voy a hacer una introducción, ¿no? Sobre el tema que nos atañe aquí. Supongo que todos habréis visto las noticias y sabréis que hay una erupción en la isla de La Palma desde hace casi 3 meses que ha obligado a evacuar a muchísimas personas y que ha creado muchísimos destrozos, ¿no? La pregunta estrella que se hacían todos los medios de comunicación era cuánto durará la erupción del volcán, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que ha sido sorprendente para mucha gente cuando ha escuchado a los expertos decir que no se puede saber. Claro, porque nosotros como humanos estamos muy acostumbrados, ¿no? a pedirle a la ciencia que nos dé respuestas claras. Pero la realidad es que, bueno, a veces la ciencia no puede darnos una respuesta que no tiene. Entonces, antes de dar una respuesta que es mentira, mejor decir la verdad, y es no podemos saberlo. Las erupciones volcánicas son eventos naturales que son muy difíciles de predecir con exactitud, porque son eventos caóticos, ¿no? Con lo que llamamos, vamos, en ciencia se llaman eventos caóticos a aquellos eventos que tienen tantísimas variables que es imposible modelizarlos. Y esto es lo que pasa aquí. Nosotros podemos basarnos en erupciones pasadas para intentar interpretar lo que está pasando en este momento y dar unas fechas aproximadas, ¿no? Si de media las erupciones en La Palma eran de 1 a 3 meses, pues se supone que este volcán puede ser de 1 a 3 meses. Pero eso no quiere decir que pueda haber excepciones y pueda durar más. Entonces, este webinar está en parte enfocado a entender un poco la complejidad de los sistemas volcánicos y por qué muchas veces es tan difícil responder a estas preguntas. Antes de nada, me gustaría empezar por lo básico, ¿no? Que son los tipos de volcanes. ¿Por qué esto es importante? Pues porque en función del tipo de volcán que tengamos, los riesgos geológicos a los que nos enfrentemos y sobre todo la forma en la que enfocar la prevención de esos riesgos geológicos es distinta. A grandes rasgos se pueden dividir los volcanes en dos tipos en función de su comportamiento. Y su comportamiento a lo largo del tiempo, ¿no? Por un lado tenemos volcanes poligenéticos, voy a empezar por ellos porque creo que es más fácil de cara a entenderlos, ¿no? Porque son los volcanes que todo el mundo tenemos en mente, los grandes volcanes, como el Teide, como el Monte Fuji, volcanes que hacen erupción una y otra vez, más o menos por el mismo sitio y van acumulando lavas, unas encima de otras hasta crear grandes y grandes montañas, ¿no? Esos son los volcanes que todo el mundo tenemos en nuestra cabeza. Pero luego hay otro tipo de volcanes que son muy comunes, que son los volcanes monogenéticos, que son aquellos volcanes que no tienen una cámara magmática muy superficial, sino que el magma viene desde zonas muy profundas, de la corteza o incluso del manto. Y esos volcanes hacen erupción cada vez en un sitio distinto, o sea, solo hacen una erupción y una vez que esa erupción termina, ese volcán nunca se vuelve a activar. Se puede activar otro volcán unos kilómetros más para un lado, unos kilómetros para el otro, porque generalmente están en campos monogenéticos, o sea, son campos de volcanes, pero nunca vuelve a salir por el mismo sitio. Bueno, puede volver a salir por el mismo sitio, pero por casualidad, pero no porque esté usando el mismo conducto. En cambio, los poligenéticos sí.
Digamos que hay un sistema de conductos volcánicos que son activos durante mucho tiempo. Y esto es importante para entender el volcanismo de La Palma, porque el volcanismo de La Palma que tenemos ahora mismo es de tipo monogenético. Esto es bueno, lo que acabo de explicar, un ejemplo de volcanes poligenéticos, el Teide, claramente es una enorme montaña con un cráter arriba. Y un ejemplo de volcanismo monogenético son los volcanes que tenemos en Olot, en La Garrocha, que como veis ahí en la foto se ven tres, son tres volcancitos, están muy cerca unos de otros, pero cada volcán es una erupción. Entonces, bueno, evidentemente sin magma no tenemos volcán, ¿no? Entonces, ¿qué es el magma? Yo creo que todo el mundo tenemos en la cabeza, ¿no?, las lavas y cómo fluyen, y más después de estos días en los que hemos sido bombardeados en los medios de comunicación con imágenes del volcán. Pero bueno, mucha gente tiene la idea en la cabeza que la lava es roca fundida solo. Pero realmente no, la lava y el magma, que no es lo mismo, eh, es roca parcialmente fundida, pero además con ella va mezclados también minerales, trozos de roca que han ido arrastrando por el camino hasta su superficie, volátiles, o sea, el magma realmente es una mezcla de material volcánico en los tres estados, tanto sólido como líquido como gaseoso. Y la diferencia fundamental con lava es que llamamos magma a la lava que está, digamos, por debajo de la tierra antes de salir del volcán, y lava a una vez que ya está fuera del volcán y está fluyendo. Es básicamente la diferencia. Como componente es lo mismo, pero hacemos esa diferenciación a cuando está en el interior de la tierra o cuando ya ha salido. Es importante conocer qué tipos de magmas hay. No todos los magmas son iguales, y eso está muy, muy relacionado con cómo será el tipo de erupción y por lo tanto con los riesgos geológicos. Nosotros tenemos los magmas, los clasificamos en función de su composición química, y este es básicamente el diagrama que usamos para clasificar los tipos de magmas. En la parte, digamos, inferior izquierda tenemos los magmas que llamamos menos evolucionados o máficos, y en la parte superior izquierda tenemos los magmas evolucionados o félsicos. La composición evoluciona de uno a otro, por eso llamamos más o menos evolucionados, ¿no? Al principio tenemos magmas máficos, que son como los basaltos, las tefritas, las basanitas, que son como los magmas que están saliendo en la isla de La Palma. Y si esos magmas se quedan en la cámara magmática durante mucho tiempo, van cristalizando minerales, se van enfriando, y a lo largo de ese tiempo, debido a esa cristalización de minerales, va cambiando su composición. Se va empobreciendo en minerales, en elementos químicos máficos, como pueden ser el hierro, el magnesio sobre todo, y se va enriqueciendo en otros tipos de elementos químicos, como puede ser el silicio, o el sodio o el potasio. Esto hace, entre otras cosas, que los magmas sean cada vez más viscosos. Entonces, esto es una serie continua, ¿no? Empezamos con un tipo de composición y va pasando por todas las demás. Entonces, por ejemplo, en La Palma, en las Islas Canarias, tenemos un tipo de vulcanismo que nos da composiciones desde basaltos y basanitas hasta fonolitas. Pero en otro tipo de volcanes tenemos desde basaltos hasta riolitas, en función de cómo sea esa evolución magmática. Pero, en resumen, si están en la parte inferior izquierda, son magmas poco evolucionados, y si vas hacia la derecha y hacia arriba, son magmas evolucionados. Como he dicho, de esto depende propiedades de los magmas. Cuando van evolucionando, se enriquecen en silicio, y eso implica que tienen más viscosidad, porque el silicio es un elemento químico que puede hacer polímeros, y lo que hace básicamente es que se pegan unos a otros y evita que el magma pueda fluir fácilmente. Entonces, en lugar de hacer coladas de lava que pueden fluir fácilmente del volcán y llegar a muchos kilómetros, lo que hace es un material que prácticamente no puede moverse, entonces puede taponar los conductos volcánicos. También se enriquecen volátiles, lo que hace que pueda ser más explosivo, y se hace menos denso. Entonces, pues básicamente, si tenemos erupciones de composiciones poco evolucionadas, tendremos erupciones que son fundamentalmente efusivas, es decir, con la emisión de coladas de lava, algunos piroclastos cerca del volcán, pero no a grandes alturas ni a grandes distancias. Y en cambio, si tenemos magmas evolucionados, pues tenemos erupciones muy, muy, muy explosivas, con enormes columnas de ceniza que pueden llegar a muchísimos kilómetros de altura en la atmósfera, incluso llegar a cubrir extensiones de tierra enormes, las más grandes
que se dan cada muchísimos millones de años, han llegado a cubrir incluso todo el planeta. Las cenizas pueden llegar a cubrir todo el planeta. Entonces, como nosotros en este caso estamos en una erupción de tipo de basanitas, telfritas como mucho, estamos en una erupción de tipo fundamentalmente fusiva, aunque como veremos ahora también hay un componente, ha habido un componente más explosivo. Los volcanes nosotros los clasificamos en función del índice de explosividad volcánica. Igual que todos conocemos seguramente la magnitud de un terremoto, que es la forma en la que los geólogos clasificamos los terremotos en función de la energía que se libera, para los volcanes, para las erupciones volcánicas tenemos el B, que es el índice de explosividad volcánica. Esta escala va del 0 al 8. 0 son las erupciones que no son nada explosivas, como algunas de las que hay en Hawái o en Islandia, por ejemplo. Y el 8 son erupciones ultraperineanas, o sea, son erupciones muy, muy grandes. Como esta escala es logarítmica, de un paso a otro son 10 veces más grandes que la anterior. Y bueno, de hecho, erupciones de BI8, los seres humanos no hemos sido conscientes de ellas. O sea, sabemos que pueden existir porque se han visto en el registro geológico, pero nosotros nunca en la historia del ser humano ha habido una erupción de ese tipo. Y se mide en función de varios parámetros. Uno de los parámetros que se mide es el volumen de material, otro es la altura de la columna eruptiva, luego también tiene un componente un poco más cualitativo en función de, digamos, la descripción de lo que está haciendo el volcán, no qué tipo de actividad está teniendo. No es una escala sencilla de aplicar. Igual que la de los terremotos, que es una medición de la energía liberada, aquí dependen muchos factores y alguna vez puede ser confuso, como luego hablaré, por ejemplo, que ha pasado en la erupción de La Palma. Bueno, entonces hablemos un poquito de La Palma. La Palma es una isla que está dentro de las Islas Canarias, que es un archipiélago volcánico que pertenece a España, por si nos está viendo alguien de fuera de España. Y es una de las islas que se encuentra más hacia el oeste. Las Islas Canarias, bueno, la formación de las islas es un tema controvertido porque al principio se pensaba que era un punto caliente como Hawái, pero después se vio que había características geológicas que eran distintas al punto caliente. Se pueden explicar quizá porque la placa atlántica se mueve más lenta que la placa pacífica, pero bueno, digamos que las Islas Canarias son una de las zonas geológicamente más complejas del planeta y todavía es un debate, ¿no? Y todavía se sigue estudiando. Hay varias teorías y yo creo que esta charla no debería ir sobre este tema, pero un poco así para que lo sepáis, está la teoría del punto caliente, que es típica en una zona donde hay un ascenso del manto, un ascenso del magma del manto, y la placa tectónica se está moviendo por encima, entonces según se mueve, progresivamente hay islas alineadas unas con otras. Eso se cumple en las Islas Canarias, ya que el vulcanismo empezó en las islas del este, en Fuerteventura y Lanzarote, y fue migrando progresivamente hacia el oeste. Lo que pasa es que todas las islas, o sea, incluso las islas del este, han tenido, excepto, perdón, la Gomera. Sí, excepto La Gomera, todas han tenido vulcanismo histórico. Es una de las pegas que se le pone a la teoría del punto caliente, porque todas siguen activas excepto La Gomera. Luego otra teoría está relacionada con el Atlas de Marruecos. Se piensa que hay una serie de fracturas que une el Atlas de Marruecos con las Islas Canarias y que esas fracturas son las que hacen que se pueda fundir magma y que ascienda a la superficie. Luego hay teorías mixtas que combinan todas estas. Bueno, hay muchas historias. La realidad es que todavía se sigue estudiando y que todavía no sabemos, no tenemos las respuestas y todavía hace falta estudiar mucho más las Islas Canarias porque realmente es una zona geológica increíble y con una complejidad brutal. Así que falta mucho tiempo para que de verdad entendamos todo lo que pasa en las Islas Canarias. Lo que sí tenemos claro de La Palma y del resto de las islas es su geología, ¿no? Y porque podemos cartografiar lo que tenemos en superficie. Ver lo que hay debajo es muy difícil, pero en superficie es fácil ver qué es lo que tenemos. En la isla de La Palma podemos diferenciar dos zonas muy claras y se ve en el mapa geológico. Esto es un mapa geológico y tenemos arriba colores verdosos y abajo colores amarillentos, naranjas, rojos.
Esto básicamente nos divide la isla en dos zonas geológicas. La de arriba era un gran volcán central. Es un volcán que ya no está activo. Es un volcán que en su tiempo fue como puede ser el Teide ahora. Ese volcán dejó de estar activo en un momento y entonces ahora la zona que está activa, geológicamente activa, es la del sur, que es un rift. Llamamos rift en geología a una zona volcánica activa que se alinea a lo largo de una dirección preferente. En este caso es una dirección norte-sur. Y ese rift es el que da lugar a la cordillera de volcanes que se llama la cordillera de Cumbre Vieja. El volcán no se llama el volcán Cumbre Vieja. El Cumbre Vieja es toda la cordillera de volcanes. El que tenemos ahora todavía no tiene nombre, todavía tienen que pensarle un nombre. Entonces, si os fijáis, todas las erupciones históricas están marcadas en rojo en el mapa geológico y todas están en la zona sur. Eso implica, eso ya nos dice a los geólogos que la zona donde puede haber erupciones es la zona, digamos, de la mitad hacia abajo. Entonces, aquí la pregunta que mucha gente se hizo al principio de la erupción, y desde mi punto de vista es una pregunta de muy mal gusto, era cuestionar por qué construía la gente cerca de un volcán. Bueno, la realidad es que muchas personas en el planeta viven cerca de volcanes. ¿Por qué? Porque son zonas tremendamente ricas. Son zonas que para cultivar, son zonas que el suelo es terriblemente fértil, entonces para cultivar es muy buen sitio. Y esa es la razón por la que las personas empezaron a vivir cerca de los volcanes, porque es una zona muy óptima para vivir. Pero evidentemente también es peligrosa. ¿Por qué dicen, joder, si ahí es una zona que es volcánicamente activa, ¿por qué han puesto un pueblo? Es que en realidad, si nos ponemos así, habría que evacuar todas las Islas Canarias y habría que evacuar, por ejemplo, todo Nápoles, habría que evacuar la mitad de Estados Unidos, habría que evacuar la mitad de Sudamérica. Los seres humanos, el 15% de la población del planeta vive en una zona susceptible a ser afectada por una actividad volcánica. La realidad es que no podemos decir a toda esa gente que se vayan de allí. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos a vivir allí. En La Palma no se sabía dónde se iba a dar el volcán, porque por eso he hecho la introducción de volcanes monogenéticos y poligenéticos. Los monogenéticos nosotros sabemos que en La Palma pueden salir más o menos en esa zona del rift, más a la derecha, más a la izquierda, más al norte, más al sur, pero no sabemos dónde será la próxima erupción. Hasta en el momento justo de antes de empezar la erupción, no se puede saber, porque no se puede saber el magma, el camino que va a seguir el magma. No es como los volcanes centrales que se sabe por dónde va a salir. Aquí no. Entonces no puedes evacuar toda la isla. No puedes decir, aquí no podéis vivir. En La Palma no se puede vivir o solo se puede vivir en la parte del norte. Eso no podemos hacerlo. Lo que podemos hacer es estudiar sobre volcanes, vigilarlos y adelantarnos a ellos para poder poner a la gente a salvo. Y por supuesto después ser conscientes de que hay que poner todo nuestro esfuerzo a ayudar a las personas que han perdido sus casas. Hay veces que, como pasó en el Teneguía, que los daños son mínimos porque el volcán sale en una zona donde prácticamente no hay población, y puede pasar, como esta vez, que el volcán sale en una zona que es muy poblada. Pero eso no lo podemos saber hasta justo antes de la erupción. Quería mencionar al Teneguía porque bueno, fue la última erupción que hubo en La Palma, pero fue muy distinta a la que tenemos ahora. Esta fue en el término municipal de Fuencaliente, pero en una zona donde prácticamente no había gente viviendo. Duró solo 24 días, nosotros ya en el volcán de La Palma vamos camino de los 3 meses. Y tuvo un ANRES, que es como llamamos nosotros ya cuando el volcán da señales de que va a tener una erupción de varios meses. Hubo terremotos ampliamente sentidos durante los últimos 6 días, pero ya durante varios meses antes ya se estaban notando terremotos. En cambio, aquí en La Palma, con esta erupción, solo hubo terremotos la semana de antes. No tuvimos meses de terremotos antes de la erupción. Esta erupción también fue de tipo fisural y de tipo stromboliana, de BI2, pero como duró mucho menos, ocupó una extensión de tierra mucho menor. La erupción de ahora de La Palma es la erupción histórica que más extensión ha ocupado, ha destruido. Entonces, bueno, fue similar, pero a la vez muy distinta. Fue mucho menos dañina que la de ahora. Entonces, hablemos de la erupción de ahora. Ya he mencionado la palabra unrest. ¿Por qué digo la palabra unrest que está en inglés en lugar de una palabra en español? Bueno, es que es difícil de traducir.
se puede decir que es agitación volcánica, despertar volcánico, pero a mí no me convence porque son matices distintos. Así que yo creo que es importante acostumbrarnos también a los términos que usamos, ¿no?, dentro de la ciencia. Nosotros llamamos a ANRES al cambio de un estado de actividad normal o base de un volcán. Depende del volcán, hay volcanes que tienen una actividad base siempre de sismicidad o de aumento y disminución, ascenso y descenso de la corteza, y esa es su actividad normal y eso no implica que vaya a haber una erupción. Y hay volcanes que están completamente callados, ¿no? Entonces tenemos que definir un umbral de lo que es normal que un volcán haga o de lo que ya se sale de lo normal y puede indicar que va a haber una erupción. Eso sí, no siempre que hay un unrest significa que va a haber una erupción. Hay veces que los volcanes se activan por alguna razón, porque hay una inyección de magma que empieza a subir, pero ese magma no llega hasta la superficie. Se queda atrapado en medio de la corteza y no llega hasta la superficie. No pasa nada. En ese momento se paran los terremotos, para la deformación y ahí se quedó, el magma no se vuelve a mover y no tenemos una erupción. Y hay veces que se unrest progresa y terminamos teniendo una erupción, que es lo que ha pasado en La Palma. Nosotros en La Palma, el unrest empezó el día 11 de septiembre, empezó a haber algunos terremotos y ya se empezó a ver que había más terremotos a partir del día 12. Y esos terremotos fueron migrando tanto en profundidad como en planta. Empezaron mucho más al sur y luego fue migrando hacia el norte. Aquí tenemos una imagen de dónde estaban los terremotos el 12 de septiembre y aquí tenemos la acumulación de los terremotos que ya había el 19 de septiembre, que fue el día que empezó la erupción. Es mucho más gráfico si os pongo este vídeo en el que se ve cómo va migrando la sismicidad, ¿no? Aquí empezó los primeros días en una parte más al sur y mucho más cerca de la cumbre, y luego fue migrando hacia el oeste y hacia el norte. Hubo un pequeño parón, como veis ahora, que casi no hay terremotos, justo antes, el día de antes de la erupción. Eso es normal, que justo antes de la erupción haya un momento de calma y luego digamos ya el ascenso final en el que el magma llega a la superficie y rompe la corteza, ¿no? Que es, todo se ve en todos los terremotos, esos rojos que ya están muy cerca de la superficie. Rojo es porque es del último día, es del 19 de septiembre. ¿Por qué hay terremotos cuando sube el magma? Pues básicamente el magma lo que tiene que hacer, y más en este tipo de volcanes que ya os digo no usan conductos que ya están establecidos, tiene que romper la corteza y la corteza es muy rígida. Entonces, al empujar hacia arriba va haciendo fuerza y esa fuerza va rompiendo la roca y se va abriendo su camino hacia la superficie. Esas roturas de roca van provocando los terremotos. No solo van provocando los terremotos, sino también van empujando hacia arriba. Entonces, van haciendo que la corteza se vaya hinchando. Entonces, todas esas son señales que nosotros podemos medir, identificar qué es lo que está pasando, qué es lo que se hizo en La Palma. Esto es cómo medimos la deformación en el suelo. Hay muchas formas de medirlo. Puedes medirlo directamente con mediciones en tierra y luego se puede hacer con mediciones a satélite, que es, por ejemplo, el caso de la imagen de la derecha. Esto es lo que reciben los científicos para medir las deformaciones en el suelo. Los satélites pasan, van viajando a lo largo de toda la Tierra y van tomando imágenes. Esas imágenes tú las superpones unas a las otras de un día a otro y las mediciones que van haciendo y te dice si ha cambiado algo. En este caso, esas rayas que veis concéntricas nos está diciendo que el suelo ha ascendido en esa zona. Cuanto más cerca estén unas rayitas de otras, significa que mayor ha sido el ascenso. Y esto es lo que nos permite, cuando se habla en los primeros días, ha habido una deformación de 10 centímetros, pues eso, entre otras formas, se mide también con los satélites. Con los satélites es una herramienta que nos ha permitido mejorar mucho la monitorización en la geología, porque puedes monitorizar literalmente cualquier zona de la Tierra. No tienes que tener una medición ahí exactamente. Y es muy preciso, pero a nivel de milímetros. Entonces es muy útil para nosotros. También otra forma de medir, aparte de la sismicidad y la deformación, son, por ejemplo, los gases de origen magmático. Los volcanes expulsan CO2, expulsan agua, expulsan azufre, expulsan también cloro, flúor, expulsan muchos tipos de gases distintos. Entonces, si tú tienes estaciones de emisión de gases en zonas de un volcán, puedes saber cuáles son los gases normales que emite la zona volcánica de forma natural. Bueno, todo es de forma natural, pero digamos de forma base, en su momento de tranquilidad. Y si empiezas a ver
que se están emitiendo más gases o que cambia la composición de estos gases, eso ya significa que algo está viniendo. Ya os he dicho que el magma está lleno, está muy enriquecido en volátiles, que son gases de distinta composición. Entonces, si tú mides que está aumentando gases de esa composición, es que algo está subiendo también. Todo eso nos permite interpretar qué es lo que está haciendo el volcán y si efectivamente viene una erupción. Pero antes, ¿sabíamos que iba a haber una erupción en La Palma? Pues bueno, digamos que sí que sabíamos que iba a haber una erupción en La Palma, porque sabemos que va a haber una erupción en La Palma, igual que sabemos que va a haber una erupción en Tenerife y en El Hierro y en prácticamente casi todas las islas de las Islas Canarias. Pero ya hubo algo en el 2017 y en el 2018 que nos dio una señal de que el volcán tenía algo que decir. En el 2017 hubo un enjambre sísmico, como el que tuvimos aquí antes de la erupción, pero ese no llegó a la erupción. Hubo unos días de terremotos y de repente se paró. Luego hubo varios meses de calma y en el 2018 otra vez volvió a haber terremotos, unos pocos días, y se volvió a parar. Eso ya indicó que había habido una inyección de magma en la corteza. El magma estaba en profundidad, formándose en el manto y ascendió hacia más o menos 20-25 kilómetros, que era donde se midió que estaban los terremotos. Y ahí se quedó. Y eso se podía haber quedado ahí, pero no se quedó ahí. Después de varios años, este año, esa cámara, digamos, esa acumulación de magma que se quedó más arriba de la corteza se ha vuelto a activar y es lo que nos ha dado la erupción. Entonces, bueno, con esto no significa que ya se supiera que iba a haber una erupción seguro en ese sitio, no. Pero ya nos indicó, ¿no?, a los geólogos que efectivamente estaba volviendo a haber actividad en en el sistema volcánico de La Palma. Entonces, bueno, tenemos ya la erupción, ¿no? La erupción comenzó el 19 de septiembre por la tarde y empezó con una erupción fisural de tipo estromboliano. La imagen de abajo a la izquierda es una imagen que a mí, bueno, me impresiona porque fue en directo, una reportera estaba hablando sobre los terremotos, de repente hubo un terremoto muy grande y acto seguido, ¡pum!, la explosión con la nube de cenizas que empezó a salir y fue en directo. Esta imagen es de ese directo. Yo creo que pocas veces se puede grabar el comienzo de una erupción de un volcán justo en el momento en el que empieza. Por eso esa imagen me parece curiosa. Entonces, bueno, el tipo de la erupción se clasifica como BEI 2 o 3. Al principio se clasificó como 2 y después se subió a 3. Esto es una de las razones por las que digo que el BEI es controvertido hasta cierto punto, porque el BEI es un índice de explosividad volcánica. Claro, para erupciones que no son muy explosivas es difícil de medir. Uno de los parámetros que os he dicho es la cantidad de lavas que se emiten, no la cantidad de material magmático que se ha emitido. En este caso, la erupción ha durado mucho y sobre todo ha tenido muchísima actividad. Emitía magma a una velocidad muy alta. Eso implica que ha habido un volumen de material de lavas brutal. Entonces ha superado el umbral del BEI 2 y se tuvo que pasar a BEI 3, pero realmente la erupción no fue más explosiva. O sea, cuando pasó del BEI 2 al BEI 3 se tuvo que explicar que la erupción no había empeorado. La erupción seguía siendo igual, lo único que es que había durado tanto y había hecho tantas lavas que se tenía que pasar al BEI 3 por esa razón. Pero claro, pasarlo al BEI 3 nos puede sonar como que está siendo más explosiva. Ese es el problema del BEI. Y es por la razón por la que muchos científicos pensamos que quizá habría que revisarlo o cambiarlo o hacer una escala distinta, porque para erupciones que no son muy explosivas tiene este tipo de problemas. Tú tienes una erupción hawaiana de la que no hay ningún tipo de erupción, pero en lugar de durar un año, dura 100, tendrías una cantidad de magma enorme, pero eso no la hace más explosiva. Quizá tendrías un BEI 5, pero no la hace más explosiva. Entonces ahí tenemos un problema. Pero bueno, la realidad es esta, ¿no? BEI 2, 3. Primero 2 y después pasa a 3. Y el tipo de erupción lo que básicamente teníamos era sobre todo emisión de lavas y también de piroclastos y sobre todo, bueno, como en todas las erupciones, de gases volcánicos. Justo antes de la erupción se puede saber cuando ya es seguro que va a haber una erupción, que es cuando empezamos a tener tremor volcánico. El tremor volcánico es una señal sísmica, igual que los terremotos, pero de distinto tipo.
Los terremotos son un tipo de señal que se produce cuando la roca se rompe. Eso provoca un movimiento brusco del terreno que nos da las típicas señales de los sismogramas con picos muy elevados. El tremor no, el tremor se produce por el movimiento del magma dentro de la corteza. El magma es un material muy, muy denso, entonces, por lo tanto, cuando va ascendiendo, va rascando las paredes. Y ese movimiento es el flujo del magma y su rozamiento con las paredes de la corteza es lo que hace que haya un temblor continuo. No es un, como cuando rompes un palo, que hay clac, un momento que se libera la energía y ya está. No, aquí es una vibración de forma continuada. Eso es lo que es el tremor. Cuando en lugar de terremotos normales empezamos a ver que los sismogramas tienen esta señal muy homogénea y muy grande, eso significa que la erupción ya es inminente. Es el momento de empezar a evacuar. Entonces, bueno, los mecanismos eruptivos que hemos tenido esta erupción han sido dos que han actuado simultáneamente. No ha habido cambios, bueno, sí ha habido cambios a lo largo de la erupción, pero no es que en un momento haya sido explosiva y en otros momentos efusiva. La mayoría de las veces combinaba ambos tipos de mecanismos, ¿no? Aquí tengo un vídeo digamos, la nube eruptiva. Esa es la fase stromboliana, ¿no? Es la fase stromboliana, decimos, la emisión de piroclastos, que son las cenizas, las bombas, los lapilli, los trocitos de roca que salen despedidos del volcán y que forman la nube de cenizas. Y luego, por otro lado, tenemos la fase hawaiana. Lo que llamamos fase hawaiana es la emisión de coladas de lavas que son fluidas y que avanzan hacia zonas bajas. Y actuaron simultáneamente. Había bocas que expulsaban las cenizas y los piroclastos, mientras que había otras bocas que solamente expulsaban lavas. Entonces, bueno, todo esto, la verdad, los científicos, al haber sido capaz de monitorizar la erupción desde su principio hasta el final, sirve para aprender sobre cómo funcionan y aplicar este conocimiento a futuras erupciones para poder mitigar aún más el riesgo. Luego, cada uno de estos mecanismos, evidentemente, da lugar a peligros distintos. Las fases estrombolianas dan lugar a la caída de la pilla y cenizas que, si se acumulan, pueden dar lugar a lo que vemos en la imagen. Puede acumular tanta cantidad de material que al final pueden dañar los edificios, pueden hacer que se derrumben los techos. Y bueno, aparte de que son muy dañinas también para la salud, porque son trozos de vidrio volcánico que, bueno, te rascan la garganta si los respiras, te pueden hacer daño a los ojos, es muy incómodo. Y es uno de los tipos de peligros que hay. Hay que pensar que la ceniza volcánica no es como nieve. Aquí, bueno, se ve claramente porque es negra, pero en otros tipos de erupciones son blancas. Pero realmente no tiene nada que ver. Pesa muchísimo, entonces si se acumula un poco puede romper completamente y destruir el tejado de una casa. Y luego, por otro lado, hemos tenido el mayor problema de esta erupción, ha sido las lavas, porque ha sido tal cantidad de magma lo que se ha expulsado al exterior, que ha dado lugar a unas coladas de lava enormes que han destruido tres pueblos, 3 núcleos poblacionales, además de muchísimas casas dispersas que hay en esta zona de La Palma. Los que conocéis La Palma sabéis qué tipo de, digamos, cómo se agrupan las casas muchas veces en pueblitos con casas dispersas. Pues es lo que ha afectado mayoritariamente, ¿no? Estas enormes coladas de lavas que se han ido llevando todo a su paso. Uno de los problemas que hubo al principio era que, bueno, no estamos acostumbrados a este tipo de fenómenos, menos en España, entonces, bueno, cundió un poco la histeria. Una de las teorías que más se desarrolló, ¿no?, en los primeros días, y que había que salir a explicarlo una y otra vez, era que el Teide iba a hacer erupción por culpa del volcán de La Palma. Había gente que se lo tomaba a broma y hacía memes, pero había gente que de verdad empezó a correr teorías conspiranoicas con el único objetivo de hacerse viral y asustar a la población. Entonces, bueno, parte, yo creo, de la labor de los científicos es comunicar los verdaderos riesgos y las cosas que no son un riesgo. En este caso no había un riesgo. Otra también bueno, de las momentos de histeria del principio fue qué pasaría cuando la lava llegaría al mar, ¿no? Que si iba a haber lluvia ácida, que si los gases iban a llegar a todas las Islas Canarias o incluso a la península, que, bueno, un drama.
los medios de comunicación no paraban de preguntarlo, no paraban de crear tensión sobre el asunto, cuando realmente todos los científicos que trabajan con volcanes saben lo que pasa cuando la lava llega al mar. Cuando la lava llega al mar, se enfría rápidamente, puede dar lugar a explosiones, también emana gases. Evidentemente, a la zona en la que cae marítima, pues va a destruir lo que viene a ser la fauna que hay alrededor y la flora que hay alrededor. Pero realmente en este tipo de erupciones no es gran drama, no es el mayor de los peligros que hay. Eh, y después se vio, efectivamente, bueno, pues tenía su peligro, no te puedes acercar con los barcos a ver cómo cae la lava, evidentemente, porque puede haber pequeñas explosiones por el contraste térmico de la lava cuando llega al mar. Y evidentemente también se pueden expulsar gases, pero si no te acercas no hay problema. Lo único que hay que monitorizar es hacia dónde van esos gases en el caso de que haya viento y avisar a la población en el caso de que vaya en dirección de alguna población, pues para que salgan a la calle con mascarillas, para que no abran las ventanas, etcétera. Pero no es para montar el drama que se montó. Como siempre, digo, los volcanes son muy peligrosos, pero debemos tener miedo de lo que debemos tener miedo. No hay que volverse locos e inventarse teorías conspiranoicas. Y menos, o sea, yo creo que la peor con diferencia fue la de el Teide, ¿no? La gente se volvió loca y a mí me preguntaban mucho por redes sociales si había peligro en el Teide. Y bueno, tuve que, que hacer este dibujo como informativo para explicar por qué no. Y es que las islas volcánicas son independientes entre sí, aunque todas las Islas Canarias tengan un origen similar, pero cada isla es independiente de las demás. Cada isla tiene su sistema magmático. Es decir, que una isla no puede desencadenar una erupción en la otra. La Palma puede estar erupcionando durante el tiempo que quiera, que no tiene ningún tipo de influencia en el Teide. En el Teide o en el Hierro o en los volcanes de cualquiera de las Islas Canarias. De hecho, se llegó a hablar de que había una prácticamente hecatombe volcánica en el mundo porque había hecho erupción a la vez el volcán de Islandia, el de La Palma y el Etna, pero es que realmente de media en la Tierra hay alrededor de unos 40 volcanes activos al mismo tiempo. Cuando un volcán hace erupción es porque le toca, es porque lleva el suficiente tiempo preparándose para hacer erupción y es el momento en el que le toca hacer erupción. Pero no se desencadenan las erupciones de un volcán a otro. Y es importante saberlo, porque si no se crea esta histeria. Y la histeria no es buena, porque puede, en este caso, bueno, no es que la gente de Tenerife fuera a volverse loca y a irse de la isla, pero desde luego sí que crea intranquilidad y la intranquilidad a la gente, pues al final creas un sufrimiento innecesario a las personas. Entonces es importante conocer este tipo de fenómenos y sobre todo enseñárselos a la gente que vive en esas zonas para que no se dejen llevar por estas teorías conspiranoicas que solo buscan llamar la atención y crear histeria. Pero bueno, volvemos a la erupción. Como ya he dicho antes, pues ya llevamos 3 meses, ahora está en un momento muy bajo de actividad. Llevamos varios días seguidos con la sismicidad muy baja, la deformación está bajando, el tipo de actividad también solamente es efusiva, ya no hay grandes explosiones, casi no hay emisión de ceniza, solo en algunos pulsos. Y bueno, hay quien dice que esto pueden ser indicios de que el volcán se está apagando, pero aunque sean buenas noticias, aunque sean, digamos, todos los parámetros que se están midiendo son positivos, son parámetros que indican efectivamente una relajación del sistema, eso no implica que no pueda reactivarse porque haya una nueva inyección de magma en los próximos días o la próxima semana o cuando sea. Ha pasado varias veces a lo largo de esta erupción. Hubo un momento incluso que se paró del todo la erupción y luego volvió a empezar. Bueno, digamos que hay que ser optimistas, son datos positivos, pero todavía no hay que bajar la guardia. Hay que seguir monitorizando la erupción, el plan de emergencia tiene que seguir activo, el perímetro de seguridad tiene que seguir activo, porque incluso aunque veamos que el volcán ahora está bien, que no está, digamos, expulsando una gran cantidad de material, no está teniendo grandes explosiones, prácticamente ni se le escucha, no nos podemos acercar porque no deja de ser un volcán que sigue en erupción y que puede seguir emitiendo gases muy peligrosos, de hecho lo está haciendo. Y bueno, en general no nos podemos confiar. Los medios de comunicación quieren que ya, digamos, ¿no? Que el IGME, bueno, las personas que lo están estudiando y están estudiando el volcán, salgan a decir, ya está, va a terminar la semana que viene, pero eso no se puede saber hasta que no se apague del todo el volcán y esté durante un tiempo
sin mostrar ningún signo de actividad, no se puede dar por concluida la erupción y tenemos que seguir teniendo cuidado, porque no sabes lo que puede pasar, puede volver a reactivarse, aunque sea durante un momento, ¿no? Luego, los daños que ha habido de la erupción hasta ahora, pues como ya he dicho, son enormes. Esta es la evolución de las coladas de lava, que como veis, bueno, más o menos sigue el recorrido de los ríos, ¿no? Porque al final las lavas son un poco, se comportan como cualquier fluido, siguen las zonas de valle. Lo que pasa es que llega un momento en el que hubo una tal cantidad de lavas que evidentemente eso empezó a rebosar y empezó a ocupar muchísimo más extensión de tierra. Y ha llegado a afectar a 3 núcleos poblacionales distintos. Y ha incomunicado otros varios. Por ejemplo, todo Puerto Naos ha quedado completamente incomunicado por las lavas y ya no se puede llegar. A ver si termina. Sí, aquí. Además, estas lavas, una de las cosas que tienen es que son muy, muy destructivas, aparte de por lo evidente, que es que son material incandescente, son material a 900 grados de temperatura. Al ser tan enormes, estas coladas de lava son de tipo A. Estas coladas lo que son bloques enormes que van rodando y se van moviendo lentamente. Las partes altas sí que se mueven con más rapidez, encauzadas, pero después en el frente de la colada se mueve muy lento. Entonces son enormes paredes de roca que avanzan y que van arrasándolo todo a su paso. No solo lo queman, sino lo destruyen, porque son literalmente como paredes de roca. Hubo algunas coladas de hasta 6 metros de altura. Entonces, bueno, es todo lo que, todas las zonas por las que ha pasado han acabado con ellas. Lo único que queda es una cementera que era muy alta y se ve la parte de arriba. Pero las casas, las iglesias, todo ha quedado completamente enterrado y es una zona en la que no se va a volver a poder construir en muchos años. Entonces, bueno, las cifras de la erupción hasta ahora es que bueno, ha habido más de 7.000 personas evacuadas, además bueno, de muchos animales, muchísimas zonas de cultivo destruidas. Se han cortado carreteras por la zona oeste de la isla, ya no se puede ir evidentemente del norte al sur, te tienes que dar toda la vuelta. Ha ocupado más de 1.000 hectáreas, ha destruido 12.000 edificios. Esta es una gráfica de cuántos edificios se destruyeron por día. Evidentemente el primer día fue el día más destructivo porque fue cuando se emitió una cantidad de lava más grande y digamos en las zonas de más pendiente que va más rápido, entonces fue cuando más edificios destruyó de golpe, pero luego durante todos los días, aunque ya fueran las lavas avanzando más despacio, era como ver a cámara lenta cómo se destruían los pueblos. Y eso ha sido un drama para todas estas personas porque muchas no sabían si iban a perder sus casas o no. Algunas personas que pensaban que su casa se iba a salvar porque las coladas iban por un lado, de repente se abría otra boca y al final sí las afectaba. Entonces es una incertidumbre enorme y ya no es solo el problema de la destrucción, sino de la incertidumbre y del sufrimiento continuado de las personas que viven aquí. El sufrir también las lluvias de cenizas continuas, no poder, vamos, en resumen, volver a sus vidas normales. Entonces, bueno, ya hecho este resumen de la erupción, pues bueno, me gustaría hablar un poco sobre riesgos geológicos, ¿no? Y cómo podemos prevenirlos. Me parece importante que todo el mundo conozca cómo esto realmente es una ciencia que se aplica y que tiene sus consecuencias positivas, ¿no? Para la población. El riesgo realmente es una suma de 3 factores, ¿no? Por un lado está la peligrosidad, que es la que da el fenómeno volcánico o cualquier tipo de fenómeno natural que puede causar daños. En este caso, los volcanes, pues el tipo de fenómeno, pues si es más o menos explosivo, por ejemplo, su magnitud, el alcance, hasta dónde va a llegar, la frecuencia, hay más riesgo cuanto más frecuente es. No es lo mismo tener erupciones cada 2 años que tenerlas cada 50. Evidentemente el riesgo es mayor si las tienes cada 2 años. Por el otro lado tenemos la vulnerabilidad. O sea, cómo nosotros como sociedad estamos preparados ante ese evento peligroso que no es malo de por sí. Simplemente es malo si nosotros estamos en medio. Entonces la vulnerabilidad es cómo nosotros estamos preparados. Un ejemplo muy claro es con la sismicidad. ¿Tienes un edificio que es resistente a los terremotos o no? Los japoneses tienen terremotos enormes, uno tras otro, con un periodo de recurrencia muy corto, pero están tan preparados que prácticamente no tienen problemas con ellos. Los edificios se mueven así, pero no se cae nada.
En cambio, nosotros en España, ya lo vimos con Lorca, tenemos un terremoto relativamente pequeño, pero como no estamos preparados para ellos, los daños son mucho mayores. Eso es que somos muy vulnerables sobre ese fenómeno natural. Y luego otra de las cosas que también afectan es cómo nosotros conocemos ese fenómeno. O sea, ¿sabemos que hay un volcán o no lo sabemos? Si no lo sabemos, evidentemente estamos mucho menos preparados y nuestra vulnerabilidad aumenta. ¿Por qué? Porque no nos podemos preparar en el caso de que suceda. No tenemos planes de evacuación, no tenemos pensado qué hacer en el caso de que eso suceda. Y luego, por último, es la exposición. Evidentemente, si no hay personas, bienes o servicios o actividad económica que se vea afectada por este fenómeno, el riesgo es cero, porque no hay nada a lo que le afecta. Un ejemplo muy claro con los volcanes. Este volcán puede hacer erupciones brutales. Es un volcán que hay en Kamchatka, en Rusia, es un estratovolcán que puede dar erupciones muy, muy explosivas, pero no va a afectar absolutamente a nadie. Puede afectar a algún animal que vive por ahí, pero no, el riesgo, en este caso para los seres humanos, es prácticamente cero o como mucho puede afectar si la nube de cenizas llega hacia algún sitio. Pero en general el riesgo aquí es muy bajo. En cambio tenemos el caso de Nápoles, que vive justo debajo del Vesubio, que es el volcán que acabó con Pompeya, y hay más de 3 millones de personas que viven debajo del volcán. Ante el mismo fenómeno, hasta el mismo tipo de erupción, el riesgo que hay en Nápoles es tremendamente mayor, porque estamos muchísimo más expuestos hasta este fenómeno. Entonces, teniendo en cuenta que estamos expuestos a un fenómeno, sea una erupción volcánica, sea un terremoto o sea inundaciones, que en España tenemos muchísimas, tenemos que prepararnos ante ello. Tenemos que aprender a convivir con los volcanes o con los fenómenos naturales potencialmente destructivos, sea cual sea. ¿Cómo lo hacemos? Pues estudiando ese fenómeno. Eso es lo que nos permite prevenir que sucedan catástrofes mayores. Yo voy a poner un ejemplo de cómo estudiamos esto en el caso de los volcanes, ¿no? En primer lugar, tenemos que, una forma de estudiarlo es una forma, digamos, de plasmarlo en el papel y de tomar decisiones para construir en un lugar u otro, es haciendo mapas de peligrosidad. Estudiamos en una zona en concreto qué tipo de fenómenos nos pueden afectar y miramos qué zonas pueden ser afectadas por ese fenómeno. Y en función de eso, pues habrá unas zonas que sean más o menos seguras, ¿no? Para ello tenemos que estudiar la susceptibilidad, es decir, qué zonas son susceptibles de tener un punto de emisión, en caso un volcán, una erupción volcánica, qué zona es más susceptible de tener una erupción volcánica y en el caso de que haya una erupción volcánica, qué puede pasar, hasta dónde puede llegar las lavas, la nube de cenizas o lo que sea. Y una vez tienes todo, haces una evaluación de la peligrosidad de forma conjunta. Este es un ejemplo que se hizo en toda la isla de Decepción, en la Antártida, donde hay varias bases importantes militares. Y bueno, como toda la isla es un volcán, pues se tenía que ver a ver si efectivamente estas bases estaban en una zona segura y si tenían que tomarse medidas de precaución y sobre todo pensar planes de evacuación, etc. En primer lugar, lo que tienes que hacer es mirar qué zonas de la isla son más susceptibles de tener una erupción volcánica, porque no toda la isla va a salir la erupción siempre en el mismo sitio. Aquí también pasa que hay unas zonas que son más probables que haya erupción de otras. Entonces, ¿cómo estudiamos eso? Con la geología. Estudias la geología, ves qué zonas ha tenido erupciones históricas, estudias dónde están las fallas, porque las fallas son fracturas en la corteza que permiten generalmente que los magmas asciendan más fácilmente. Entonces, eso ya te da una pista de por dónde puede venir la cosa. Y en general tomas todos los datos posibles de la geología. También estudias los depósitos de estas erupciones y ves si este depósito era de una lava, si era de un lahar, que son cuando las erupciones volcánicas, los materiales volcánicos se juntan con agua y dan lugar a riadas enormes. Si hay depósitos de nubes piroclásticas, por ejemplo. Entonces, todos esos datos los compilas y puedes hacer una zonificación de toda la zona y decir, en esta zona es más probable este tipo de fenómenos porque hay un glaciar, entonces es más probable que haya lahares, o en esta zona puede haber nubes piroclásticas porque justo de esta zona pues, hay volcanes más explosivos o menos. Y en función de eso, haces modelizaciones de los distintos fenómenos. Por ejemplo, aquí he puesto varios, de varios tipos, ¿no? Se dice de coladas de lava, en función de las zonas que son más probables de que se abra un volcán, pues dices, ¿qué pasaría si aquí se abre un volcán? Y se modeliza hacia dónde irían las lavas. Tú eso lo haces en muchos puntos en función de la probabilidad de esos puntos y modelizas eso una y otra vez, una y otra vez y al final tienes un mapa que te dice cuáles son las zonas que son más probables de que se inunden por la lava. También lo puedes hacer con los flujos piroclásticos.
qué zonas pueden ser afectadas por un flujo piroclástico o qué zonas pueden ser afectadas por los lahares. Y haces distintos mapas. Cada uno de estos mapas ya nos da muchísima información de por sí, pero si los juntas todos es lo que luego nos da un mapa de peligrosidad global de la isla, que es lo que nos permite decir, pues en la zona roja no construyas una nueva base o no construyas la zona de evacuación, por ejemplo. Y eso nos permite hacer una mejor ordenación del territorio al final. Y esto se puede hacer no solo con los volcanes, se puede hacer con todos los riesgos geológicos, todos los riesgos naturales. Un ejemplo de éxito, ¿no? Que me hubiera gustado poder hacer esto con datos de la erupción de La Palma, porque sé que se hizo, pero no están publicados aún los mapas, entonces pues para explicarlo me parecía mejor tener unos ejemplos gráficos. Es cómo se hizo este tipo de estudios en la erupción de La Palma, que fue un éxito rotundo. Pues en primer lugar, antes del ANRES, antes de que empiece a haber terremotos, tienes que evaluar lo que he dicho, cuáles son las zonas más susceptibles de que se abra por ahí un volcán, ¿no? Cuáles son las zonas más susceptibles de que justo allí haya una erupción volcánica. Para eso, pues estudias la geología y haces estos mapas. Esto era lo que tenían los islandeses antes de que empezara la erupción, antes de que empezara el ANRES. Entonces, bueno, de repente, un día de febrero de este año, empezó a haber terremotos en la península de Reykjanes. Y bueno, los islandeses, que son los cracks máximos en esto, se pusieron las pilas, empezaron a poner más sismómetros, empezaron a monitorizar la deformación del suelo, los gases. Es muy importante tener todo esto ya preparado. Y empezaron a tomar datos. Y con esos datos, tú puedes ir combinándolos con los estudios que ya tienes de la geología. Y cada vez puedes ir cerrando más el cerco. Tú antes tienes una zona enorme, donde hay zonas más probables que otras de tener una erupción, pero dentro de esa zona tienes, puede haber una zona que está literalmente al lado del aeropuerto o una zona en la que está lejos de todo y no va a afectar a nadie. Entonces eso no te dice nada. Pero cuando tienes los terremotos, cuando tienes los datos de deformación y cuando tienes vas teniendo cada vez más datos según va avanzando el tiempo, puedes ir combinando esa información con los datos que tú ya tenías antes. En este caso, bueno, vas metiendo la información de los terremotos y la deformación. Entonces ya cambia. De aquí tenemos de repente esto. Esto fue del día 26 de febrero. Tomaron los datos de los terremotos que había habido y los metieron al modelo. Y les salió esto. Avanza el tiempo, los días, 28 de febrero, va cambiando. ¿Por qué los terremotos se han movido de un sitio a otro? 5 de marzo. Ya hemos tenido tanta cantidad de datos que ya nos hemos prácticamente quitado casi todas las opciones y tenemos esta zona. 10 de marzo. Distintas zonas, pero claramente hay una en la que se concentra la mayoría de la probabilidad, que es la zona de Fraga García. Este fue creo, una semana antes de la erupción. ¿Dónde fue la erupción? Justo aquí. Fue perfecto. Los modelos actuaron a la perfección. Y sé que esta misma metodología se aplicó en La Palma y también acertaron la zona de donde saldría el volcán. Con pocas horas, porque el volcán de La Palma no estuvo meses dando terremotos, sino estuvo solamente una semana. Pero lo justo y necesario para ya saber qué zonas tenías que empezar a evacuar muy rápido. Esa es la razón por la que en el momento en que empezó la erupción, todas las personas con movilidad reducida o con problemas, bueno, por ejemplo, gente mayor, gente en general más vulnerable, más susceptible, gente que no podía coger el coche e irse, ya habían sido evacuadas. ¿Por qué? Porque ya sabían que si se iba a abrir el volcán, más o menos iba a abrir por esa zona. No puedes saber el punto exacto, siempre hay un error de unos metros, unos kilómetros, pero puedes acotar perfectamente y eso de cara a protección civil, de cara a gestionar la emergencia, es muy eficiente, porque en lugar de tener a 10 pueblos bajo aviso y tener que repartir los medios en esos 10 pueblos, tienes a 2. Entonces nos permite ser mucho más rápidos a la hora de gestionar la emergencia. Una vez ya tienes esto, también puedes modelizar hacia dónde van a ir las lavas, ¿no? Tienes este mapa en el que te dice, bueno, el volcán puede salir más o menos de todas estas zonas, y entonces haces un modelo de por dónde irían las lavas en el caso de que hubiera una erupción en esas zonas. Entonces eso ya te permite saber más o menos hacer una cuantificación de cuántos medios tienes que poner a la disposición pues, para evacuar, en este caso en la erupción de Islandia era una zona que estaba completamente deshabitada, pero bueno, qué carreteras pueden estar afectadas o líneas de alta tensión o cualquier cosa que pueda afectar a la población. ¿Esto se hizo en La Palma? Pues también el primer día, uno de los primeros días, se publicó este mapa
que hizo el IGN con una de las modelizaciones de lavas. Y bueno, esto es básicamente un mapa de probabilidad en el que las zonas más rojas son las zonas que son más probables que se inunden por la lava y las zonas verdes son probables, pero quizá no tanto. Bueno, pues hoy por hoy las lavas han afectado a esta zona. Lo intento superponer más o menos, pero no es el mismo tipo de mapa, pero se puede ver claramente cómo prácticamente se ha cumplido a la perfección. Evidentemente, como la erupción ha durado mucho tiempo, prácticamente ha abarcado todo el terreno que se tenía previsto, pero todavía no se ha salido de ahí. O sea que las predicciones han sido bastante claras, bastante buenas. Todo esto nos permite evacuar con tiempo. Entonces es bueno porque hay mucha destrucción, pero no dejan de ser destrucción material. La única víctima mortal que ha habido fue por una negligencia, digamos, de esa persona que se separó del grupo y se fue a limpiar la ceniza volcánica de la casa de su hermana y se cayó el techo, lo que he dicho antes del peso de las cenizas, ¿no? Pero fue porque se separó del grupo y bueno, se arriesgó y es la única víctima mortal que ha habido. Pero no ha habido más víctimas precisamente porque se ha hecho todo este trabajo y ahora, bueno, las casas no las puedes mover de sitio, pero al menos puedes sacar a las personas, puedes sacar a los animales y puedes evitar que haya víctimas mortales. Todo esto se puede hacer gracias a que tenemos un plan de emergencias, que es el PVOLCA, que bueno, es el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias. Que el PVOLCA, bueno, es un grupo en el que están el comité de dirección, el que dirige todo el plan de emergencias, comité asesor, que son los científicos, comité de evaluación y seguimiento volcánico, también científicos, luego están los grupos de emergencia, protección civil y todo eso es lo que hace que la gestión de la emergencia sea buena y nos permita evitar daños. Bueno, quería mencionar, porque es la parte, digamos, que me toca, quienes participan dentro del comité de evaluación y seguimiento del fenómeno, que son los científicos, es el IGN, que es por ley el encargado de la monitorización de los volcanes y de los terremotos en el territorio español, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es donde trabajo yo, aunque yo no trabajo con la erupción, pero yo trabajo estudiando el TEIDE. Luego la Agencia Espacial de Meteorología también es importante que nos diga hacia dónde están los vientos para ver hacia dónde está yendo la nube de ceniza o los gases. Las universidades públicas de Canarias que también investigan los volcanes, el Instituto Volcanológico de Canarias o Involcán, el IGME, que es el Instituto Geológico Minero de España, el Instituto Español de Oceanografía, que es el que está monitorizando todo el tema de la llegada de las lavas al mar. Todo esto permite que tengamos toda la información del volcán y nos permite adaptarnos y gestionar la emergencia. Todo esto hace que, bueno, todos los comités se reúnen, todos los días hacen informes, pusieron en marcha el semáforo de alerta volcánica al principio, ¿no? De prealerta, alerta, alerta máxima o emergencia. Emergencia ya es cuando tenemos la erupción. Todos los días sacan un informe de cómo está evolucionando la erupción. También hacen divulgación, ¿no? de cuáles son las precauciones que debe tomar la gente. En el caso, pues, por ejemplo, aquí ante la caída de cenizas. O sea, todo esto es vital para que haya la menos cantidad de daños posible. Al final, estudiar los volcanes lo que nos permite son dos cosas. La peligrosidad no la vas a cambiar. El volcán sí o sí va a hacer erupción porque es lo que hace. O sea, es la naturaleza, es su trabajo, por decirlo así. Nosotros no lo podemos cambiar. Así que, ¿qué podemos cambiar? Pues por un lugar podemos cambiar la exposición, en este caso haciendo una buena ordenación del territorio. Por ejemplo, quizá es mejor construir en zonas altas en lugar de en zonas de valles. Pero bueno, en caso de erupciones volcánicas y más en campos monogenéticos es difícil hacer una ordenación del territorio que permita evitar cualquier tipo de daño. Siempre va a haber algún tipo de daño, pero por ejemplo, en erupciones de volcanes centrales, que como sabemos de dónde va a salir la erupción, ahí sí que permite hacer una buena ordenación del territorio. Pero es que lo que más podemos hacer es bajar la vulnerabilidad, haciendo estas evaluaciones de peligrosidad, de prevención y sobre todo teniendo preparados planes de emergencia de protección civil que permitan evacuar a la gente a tiempo y evitar daños mayores. Al final, de lo que se trata es de reducir el riesgo. Y como la peligrosidad, el volcán, no lo podemos quitar, pues sí que podemos intentar que la vulnerabilidad y la exposición sean lo menos posible. Y eso es lo que hacen los geólogos y en general todos los grupos de emergencia. Y esto es todo. Espero que os haya gustado y que no haya sido muy larga.
Y bueno, estas son mis redes sociales donde hago divulgación por si alguien quiere pasar.